¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Qué bueno que se conectaron. Nuestro mensaje estará a cargo de nuestros copastores, Ariel e Isabel. Permanezcan conectados porque después tendremos un tiempo de oración y cerraremos la prédica con alabanza. Sean muy bienvenidos todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos a 2 semanas de prácticamente empezar las vacaciones de Semana Santa, pero nos queremos enfocar en los beneficios de lo que significa Semana Santa. No solamente son vacaciones ni huevitos de Pascua. Realmente conmemoramos un evento que trascendió, dividió la historia de la humanidad en antes y después de Cristo. Efectivamente, hemos estado viendo las semanas pasadas, nos compartían acerca de los beneficios de cuando Jesús visitaba una casa. Vimos la casa favorita de Jesús y también vimos cómo podemos ir creciendo en ese conocimiento de Jesús cuando Él está. Donde Jesús andaba, había milagros, sanidades, alimentación milagrosa y mucha gente experimentó libertad espiritual. Pero estaba limitado a la presencia y a la persona de Jesús. Donde Él andaba, eso es lo que sucedía. Jesús quiso ir más allá. Quiso beneficiarnos a todos, sin hacer acepción de personas. Y bien, el día de hoy vamos a ver los beneficios de la cruz. Como mi esposa estaba comentando hace un momento, realmente es muy, muy importante que podamos entender un poquito, y si no un poquito, más bien dicho, entender y poder reflexionar, ¿va?, el significado que tiene el que nuestro Señor Jesucristo haya llegado a la cruz. Entonces, lo que hoy queremos enfatizar, queremos transmitirles, con la ayuda de Dios, obviamente, es que podamos, repito, entender qué significa realmente la sangre de Cristo en esa cruz. ¿Cuáles son esos beneficios que tiene esa cruz, ¿no? Tú podrás preguntarte, bueno, ¿cómo beneficios? Si hablamos un poquito del contexto de morir en una cruz en los tiempos de Jesús, pues realmente era una muerte asignada a personas pues, muy malas, ¿no? De hecho, no es el tema de hoy, obviamente, pero realmente la muerte en una cruz sí era algo muy, muy feo, muy tormentoso, pero lo que significaba era prácticamente como para gente que realmente no tenía escrúpulos o cuestiones de ese tipo, ¿no? Era una situación muy cruenta en los tiempos de Jesús. Entonces, tú podrías decir, bueno, entonces, ¿cuáles beneficios puede haber de eso? Pues vamos a ver más adelante, pero antes vamos a ver también las formas de cuál sería la forma, más bien dicho, de poder obtener esos beneficios, pero también vamos a ver 2 pactos que son importantes citar para que podamos juntamente entender lo que significa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para esto, quiero que nos acompañen. Vamos a leer 2 pasajes de la Biblia. Uno fue citado por Pablo en los años anteriores, años antiguos, y otro es citado por la voz misma de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver aquí, en estos 2 pasajes, a qué se estaban refiriendo. El primero está en 1 de Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 4, que dice lo siguiente: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como lo dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Aquí Pablo está enseñando a una iglesia, ¿verdad?, en esos tiempos, y les está explicando, les está diciendo que él tiempo atrás había recibido esa enseñanza. Él hace tiempo había recibido el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de salvación. Pero lo que dice acá es que lo que él aprendió
ahora quiere transmitirlo, más bien dicho, lo transmitió, y eso es lo que dice acá en estos versículos. El mensaje es que Cristo, dice, murió por nuestros pecados, y cita algo que dice tal como lo dicen las Escrituras, porque en el Antiguo Testamento ya se había citado algo al respecto. Lo más valioso de todo esto es que dice que fue enterrado y dice que resucitó al tercer día. Entonces, hoy, una buena noticia, Jesús sigue vivo. Eso es lo que Pablo estaba transmitiendo en ese tiempo. Aquí el contexto es que ya había, obviamente, nuestro Señor Jesucristo ya había ascendido, ¿verdad?, con nuestro Señor, con su Padre, con Dios, y Él estaba, obviamente, en su presencia. Y eso es lo que había sucedido. Y el segundo pasaje está en Lucas 24, del 45 al 48, que mi esposa nos va a compartir. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó Jesús, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento, el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Y me encanta esta cita como la cita nuestro Señor Jesús, porque efectivamente aquí Jesús le está narrando, antes de ascender ya había resucitado, iba a volver al Padre, iba a volver a casa, pero cita las Escrituras de, hey, no me tomó por sorpresa, no fue algo que se le saliera de control en las manos del Padre. Jesús puso su vida voluntariamente, por amor a ti y a mí, y porque nuestro pecado requería una paga, y esa era la muerte. Y Jesús llevó en su cuerpo todo el pecado del mundo, todas las fallas que hemos cometido, todo lo que nos ves en las noticias y te da cierta repulsión de cómo es posible que el ser humano sea capaz de hacer esto. Bueno, Jesús lo llevó en su cuerpo en esa cruz. Por eso fue azotado, por eso fue molido, por eso fue traicionado, por eso fue socialmente sufrió, físicamente sufrió, emocionalmente sufrió y socialmente. ¿Sí? La carga de mi pecado y de tu pecado fue puesto en el cuerpo de Jesús. Ese era el pago. Recordemos también algo. Jesús vino a esta tierra con un propósito. Y ese propósito tenía que ver con reconciliar al hombre con el hombre, al hombre con Dios primeramente, y al hombre consigo mismo. Entonces eso es algo muy importante que se tenía que cumplir, ¿no? Y eso es parte de lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Recordemos también, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se narra que el pecado entró a través de un hombre. En este caso, este hombre fue llamado Adán, ¿verdad? Pero también, así como entró el pecado por un hombre, y todos a partir de Adán hacia adelante, pues prácticamente, o toda la humanidad está perdida, estamos perdidos, ¿verdad? Es lo que narran las Escrituras. Pero así como entró el pecado por un hombre, también dice la palabra de Dios que por un hombre es que nosotros somos ahora justificados. Déjenme leerles lo que dice Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, qué importante es que podamos ver esta situación, que efectivamente la humanidad estaba perdida, pero a través de Jesucristo es que íbamos obviamente a conseguir hoy en día la salvación. Entonces, esa es otra muy buena noticia el día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y narra la Biblia en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 53, nos narra todo lo que iba a suceder en los tiempos de Jesús. Ya el profeta Isaías ya empezaba, más bien dicho, él describió lo que iba a suceder, lo que vamos obviamente a recordar más adelante en las próximas semanas, lo que fue la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy lo que queremos solamente enfatizar es lo que significa esa sangre derramada, ¿verdad? Entonces, en Isaías narra todo lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir entonces que era necesario
que se cumpliera cabalmente lo que los profetas habían descrito tiempo atrás, y que efectivamente Jesús pues iba a morir, iba a padecer, iba a sufrir física, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Iba a ser una situación muy difícil. Ahora, aquí vamos a entrar a algo muy, muy interesante. Aquí estamos hablando Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, estamos hablando de una muerte que obviamente hizo nuestro Señor Jesucristo, pero antes de eso, en el Antiguo Testamento nos narra de un pacto. ¿Un pacto de quién? De Dios con su pueblo. Y este pacto tenía que ver básicamente con 4 características. La primera tenía que ver con que Dios escribió sus leyes en unas tablas, y que seguramente tú las puedes ubicar muy rápidamente como los 10 mandamientos. Efectivamente, muy bien contestado, los 10 mandamientos. Eso lo podemos ver obviamente en Éxodo capítulo 24, versículo 12. Entonces, esa es una primera característica. La segunda característica tiene que ver con que a través de esas leyes, ¿verdad?, es como si las personas obedecían esas leyes, entonces Dios o bendecía o maldecía a las personas a través de esas leyes. El tercer punto, la tercera característica, tiene que ver con que Dios estableció un lugar para, obviamente, un lugar donde su presencia iba a estar presente, perdón por la redundancia. Ese lugar se llamó el tabernáculo. Tiene que ver también con un lugar, que es el tabernáculo, con un tiempo, porque era una vez al año, y a través de una persona, que en este caso era el sumo sacerdote. Y narra obviamente en el Antiguo Testamento que el sacerdote el sumo sacerdote era la persona escogida para que pudiera entrar a ese lugar y poder obviamente interceder por el pueblo, y pues obviamente llevar todo el ritual que tenía a su cargo. Entonces, esta es la tercera característica que tenía este pacto. Y pues la verdad es que podríamos pensar un lugar, una sola vez, una sola persona, pues como que también estaba limitado, ¿no? La cuarta característica tiene que ver con que por causa de los pecados, Dios instituyó todo un sistema para perdón de pecados a través de sacrificios. Platicando con mi esposa cuando estábamos preparando este tema, y decíamos, ¿qué hubiera pasado si al día de hoy este pacto siguiera vigente? No sé si te has puesto a pensar un poco en esto, ¿no? Y yo digo, bueno, realmente sería muy difícil poder cumplir los mandamientos. Y esa es una. La otra, obviamente íbamos a estar a expensas de qué tan obedientes fuéramos, es como podríamos ser o bendecidos o maldecidos. Entonces realmente era muy difícil poder llevar a cabo estas leyes. Tan es así que obviamente pues este pacto, ahorita vamos a ver más adelante, fue obviamente ya ahora sí que caducado, ¿no? Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Entonces realmente es muy difícil para la humanidad por sus propias fuerzas poder lograr llegar al Padre, poder lograr un beneficio. Y platicando con unos amigos en una de las clases que estamos tomando de discipulado, decíamos, bueno, imaginémonos, ¿no? Vamos a poner la barata, ¿no? Si una vez al día tuviéramos un pecado por 365 días, por los años que tenemos, pues definitivamente deberíamos de todos ser ganaderos, ¿no? Para poder obviamente estar cumpliendo con ese ritual y poder estar obviamente poniéndonos a cuentas con Dios. Pero realmente ese pacto, que tuvo obviamente una función muy importante, trabajaba mucho en la parte exterior. Pero lo valioso que venía hacia adelante, lo trascendental que venía a través de nuestro Señor Jesucristo, es que no solamente iba a ser lo externo, sino realmente lo interno. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. De aquí vamos a hablar entonces de algo que se llama el nuevo pacto, y que es lo que obviamente queremos también enfatizar el día de hoy. Nuevo pacto tiene que ver obviamente con, que su nombre lo dice, ¿verdad? Pues es el que precede obviamente ya a lo que es el antiguo pacto. Y bueno, este nuevo pacto se fundamenta prácticamente en lo que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Eso es lo que realmente tiene de fuerza este nuevo pacto, ese sacrificio. Recordemos que el antiguo pacto era sacrificar un animalito para poder obtener un perdón. Bueno, entonces era necesario en este nuevo pacto que hubiera un derramamiento de sangre y que en este caso sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue el que fue obediente, dice la palabra de Dios, hasta la muerte de cruz. Lucas 22:20 refuerza esto que estoy diciendo en este momento. Dice lo siguiente: de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces aquí está muy claramente descrito que ese nuevo pacto tiene que ver con esa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nuestro Señor Jesucristo en este pasaje estaba prácticamente ya en poco tiempo para que tuviera que empezar todo el proceso de lo que era la muerte de Él mismo. Y estaba obviamente preparando la última cena, ¿verdad?, con sus discípulos, y que obviamente iban a ser testigos de lo que iba a suceder. Entonces aquí Él, en nuestro Señor Jesucristo, está ya citando esto, que es a través de ese derramamiento de sangre que hoy por hoy podemos tener esa bendición de poder ser perdonados. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ya con los beneficios que tiene obviamente este sacrificio. Bueno, vamos a entrar ya a lo que son algunos de esos beneficios. Queremos enfatizar 5 beneficios de los que podemos obtener a través de esta muerte, de este derramamiento, pero vamos a citar algunos más que los vamos a dejar aquí también en esta prédica para que ustedes también los puedan estudiar más adelante. Hebreos, los primeros 4 beneficios los vamos a encontrar en Hebreos capítulo 8, versículos del 8 al 12, que dice lo siguiente: este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré sobre su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo ni le dirá a su hermano: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Seré misericordioso con sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Muy bien, después de lo que acabamos de leer en Hebreos 8, versículos del 8 al 12, el primer beneficio que obtenemos de la cruz es el perdón. En Hebreos 8:12 dice lo siguiente: seré misericordioso con sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Voy a tratar de explicar un poquito este punto en cuanto a lo que es iniquidad, porque yo cuando lo leí, cuando estábamos estudiando este pasaje, no sé si tú te has preguntado de repente, ¿por qué razón batallo con ciertos pensamientos? ¿Por qué razón hago a veces cosas que no quiero hacer? Digo cosas que no quiero decir. Tengo actitudes que a lo mejor yo mismo en algún momento me prometí diciendo: yo no voy a ser como tal persona, yo no voy a ser como mi papá, yo no voy a ser como mi mamá. No sé tu vida, pero lo que fue mi vida, que gracias a Dios, mi padre en paz descanse, mi mamá que todavía está viva, pude aprender de ellos mucho de las enseñanzas de las escrituras, de la palabra de Dios, y ellos me guiaron, ¿verdad?, para poder caminar en esta vida a través de estas enseñanzas. Pero obviamente como ya lo platicamos, la humanidad está perdida. La humanidad es imposible que por nuestras propias fuerzas podamos llegar al Padre. La palabra de Dios dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces yo estaba reflexionando y digo, bueno, ¿por qué si yo
ya tiempo conociendo a Dios, estoy conociendo su carácter, estoy conociendo las Escrituras. ¿Por qué de repente batallo con ciertas malas actitudes o con ciertos pensamientos o con ciertas acciones que yo ya inclusive en algún momento le he pedido hasta perdón a Dios? Y de repente me topo con esta palabra iniquidad. Y la palabra iniquidad, en algunas de sus descripciones, dice que su entendimiento se sitúa sobre todo en la esencia del ser humano. Es una palabra que da por hecho que los hombres tienen una parte de maldad y que en cualquier momento puede aparecer porque está dentro de los hombres. Entonces, es como si estuviera pues injertado en el ser humano esa maldad. Y de repente hay pecados que de repente tú dices, pero si se supone que ya le pedí perdón a Dios, y ¿por qué de repente me llegan estos pensamientos? ¿Y por qué de repente quiero hacer cosas que no son las que Dios ha planeado para mí? Bueno, pues son esto se le llama iniquidad, que son problemas, son pecados que batallamos. Recordemos algo, que si tú, que a lo mejor ya tienes la bendición de ser un hijo de Dios, ¿verdad? No por eso quiere decir que ya no estás pecando, que ya no pecas. Porque la humanidad, el ser humano, batallamos día con día. Dios dice en su palabra, 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta. Entonces, amigo que nos escuchas, amado que nos escuchas, hoy Dios tiene una palabra para ti. Y si tú estás batallando con pecado, uno de los beneficios de ese derramamiento de sangre es que puedes obtener el perdón de tus pecados. Y dice que no se acordará más de tus iniquidades. Esto, la verdad es que a mí me dio mucha libertad. No con esto quiero decir que, entonces voy a pecar, ¿no? O sea, no, amigo, o sea, no quiero confundirte. Porque sí tiene que ver con lo vamos a ver más adelante, necesito arrepentirme, ¿verdad? Pero más bien hecho lo que estoy diciendo es que no cargues eso, sino que sea Dios el que te ayude a liberarte de esto. Que recuerdes este pasaje que dice que Él no se acuerda más de tus pecados ni de tus iniquidades. Muy bien. Otro beneficio que vemos aquí en Hebreos nos habla de una nueva naturaleza. ¿A quién le gustan las cosas nuevas? Yo creo que a todos, ¿verdad? Bueno, Dios dice que en su palabra que todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron. Y aquí nos habla de una nueva naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que si antes teníamos una naturaleza pecaminosa, hoy tienes una vida plena, una vida justificada. Si antes tenías una vida enferma, emocionalmente, espiritualmente, hoy tienes una nueva vida en Cristo que te da gozo, que te da paz, que te da dominio propio, ¿verdad? Esa es la nueva naturaleza a la cual nosotros somos también, podemos alcanzarla a través del derramamiento de la sangre de Cristo, porque dice aquí en Hebreos que pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Fíjense qué importante es esto. Viejo pacto, leyes escritas en un libro, en unas tablas. Y ahí estaban. Y de repente a lo mejor sacaban ahí sus tablas. No matarás, ¿no? No robarás. Palomita, ¿no? Pero dice, y luego el nuevo pacto nos habla obviamente de que es a través de Cristo que podemos ser justificados, podemos ser liberados. Pero aquí Hebreos dice que sus leyes, porque obviamente hay leyes, ¿no? Dice, las pondré en su mente, pero dice que las escribiré en su corazón. Yo lo que aprendí de esto es que cuando tú y yo estamos estudiando la palabra de Dios, esa palabra puede quedarse solamente en tu mente, pero la intención, el sentir de la palabra de Dios, que es una palabra viva, sea que esté en tu corazón. Y eso, amigo, es lo que
nos da la fortaleza para que cuando tú estás caminando en la vida diaria, en el trabajo, en la escuela, donde estés, si hay una situación, si hay una adversidad, Dios te puede recordar su palabra porque está en tu corazón y obviamente puedes tomar la decisión de decir no o huir, ¿no? Dice, huye de las pasiones juveniles, ¿no? Eso, hay otro versículo que habla de esto. Entonces esa es una nueva naturaleza y ese es un beneficio que también lo podemos obtener a través de esa sangre. El tercer beneficio que queremos resaltar el día de hoy es que es una relación de privilegio. Ya nadie enseñará a su prójimo ni le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Amigo, una relación de privilegio. Probablemente tú tengas conocidos populares, conocidos de cierto índole, pero hoy Dios nos está diciendo que Él quiere darnos una relación de privilegio. Y creo que eso también es algo que nos ayuda mucho a nosotros como seres humanos. El cuarto beneficio que voy a citar en estos momentos es una posición de privilegio. El anterior que vimos es una relación de privilegio, pero este es una posición de privilegios. En Hebreos 8, que es lo que acabamos de leer, dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, pertenencia. Entonces, el tener esta posición de privilegio realmente creo que es algo que podemos valorar, porque hoy en estos tiempos, pues a veces las personas están buscando, ¿verdad?, que sean reconocidas, que tengan una posición, que pertenecer a un grupo, pertenecer a un club. Pero aquí lo que estamos recibiendo es la posición delante de Dios. En Apocalipsis 5:10 dice lo siguiente: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra, sobre la tierra. Entonces, esta posición es de reyes y sacerdotes. Entonces, creo que aquí Hebreos obviamente nos hace una descripción muy clara de estos 4 primeros beneficios, que definitivamente creo que es algo que podemos disfrutarlos al día de hoy también, ¿verdad? Estamos por terminar, pero hay algo que queremos también compartirles. Falta un quinto beneficio y vamos a ir al cierre. El quinto privilegio es ser llamados hijos de Dios. Eso lo encontramos en Juan 1:12, que nos dice que a todos los que le recibieron les dio el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Y vaya que es un privilegio. Antes de Jesús, todos tenían un adjetivo con Dios de el amigo de Dios, conforme al corazón de Dios, pero no habían sido llamados hijos de Dios. Eso fue uno de los motivos por los cuales los religiosos quisieron arrestar a Jesús. Pero hasta Jesucristo, nosotros pudimos llamarle a Dios Padre. Lo encontramos en Mateo 6, en la oración modelo del Padre nuestro. Así empieza, Padre. Qué privilegio es ser hijo de Dios. Otro de los beneficios que tenemos es ser salvos. Acompáñame a leer Colosenses 2:14-16, que dice lo siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso me encanta. Sí, tú y yo éramos culpables y había un acta que tenía registrado todo lo que hacíamos, todo lo que pensábamos, todo lo que omitíamos y en los líos en los que estábamos. Pero Jesús tomó esa acta y la llevó, y cuando Él fue crucificado, ahí se clavó. ¡Wow! Esto me da descanso. Otro de los beneficios es que somos libres de temor. Acompáñame a leer Romanos 8:15. Así, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos,
Ahora lo llamamos Abba Padre. Me encanta, libres de temor y puestos en una posición de hijitos, de muy amados. Otro beneficio es que por sus llagas hemos sido sanados. Isaías 53:4 nos dice lo siguiente: ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de mi paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros hemos sido curados. Otro beneficio de la cruz, por mencionar algunos, y no te vamos a dar todas las citas, gozamos de su amor, de su gracia abundante, de su paz para vivir, de su consejo, de su sabiduría. Compró nuestra libertad. Tenemos un plan glorioso, tenemos un futuro y un propósito. Te haré la pregunta: ¿realmente acceder a esos beneficios, como nos decía Juan 1:12, a todos los que le reciban, a los que creen en su nombre, les dio el derecho legal de ser llamados hijos de Dios? Sí, los beneficios de la cruz son muchos, pero sobre todo marcan y trazan nuestra identidad, nuestro futuro. No está aquí en la tierra. Gozamos aquí en la tierra de su paz, de su gozo, de su amor, de su presencia, de su consejo. Pero tenemos todavía una mejor esperanza, es que resucitaremos con Él y estaremos con Él en la eternidad. A mí eso me emociona. Dentro de estos beneficios, yo quiero contarte de mi testimonio. Yo llegué a Cristo porque mis padres no se encontraban conmigo. Y a la edad de 17 años me encontraba sola, en el ideal de muchos, viviendo en un departamento sola y pudiendo hacer N cantidad de fiestas, libertad. Pero ¿sabes? Había un vacío. Y me acuerdo haberle hecho a Dios una mañana que iba rumbo a mi trabajo, en la regadera, yo le preguntaba: ¿por qué no estaban mis papás? ¿Por qué no estaba papá o mamá? Y que si había algo bueno para mí. Recuerdo llegar a la oficina y sobre mi escritorio encontré un papelito que decía: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo yo te recogeré. Esa fue la promesa que le dio sentido a mi vida. Nadie sabía eso porque yo lo había hecho sola en la regadera. No sabía si lloraba o era el agua de la regadera. Y llegar y ver ese papelito de con todo yo te recogeré, justamente lo que le acababa de decir mi padre y mi madre. Y Dios me dijo: con todo yo te recojo. No era buena hija, la verdad es que era bien canija, pero le agradezco a Dios ese beneficio. Así es que sí, me acuerdo de haber tomado el papel, me infundó: quiero conocer el que dice esto, el que me promete esto. Y conocí a Jesús. Por eso sé que el privilegio más grande que podemos tener es ser llamados hijos de Dios. Acceder a los beneficios de la cruz. Está la mesa puesta y solamente es cuestión de decidir. Leíamos lo que decía Corintios: Cristo murió en mi lugar, pagó en su cuerpo nuestra maldad, resucitó al tercer día y fue puesto por sobre todo nombre. Juan 1:12 nos dice: a los que le reciben, a los que lo invitan, les da el derecho legal de ser
hechos hijos de Dios. Si tú hoy te preguntas, bueno, a lo mejor tengo a mis papás, no me hace falta un papá. Yo te quiero decir, no hay papá en la tierra perfecto como Dios, no lo hay. El único Padre perfecto, el único Padre amoroso, el único Padre completo que te llena es Él. Y tiene un nombre. Y es Señor Jesús. Yo quiero que tú seas el dueño de mi vida. Creo que moriste en esa cruz por mí, por mis maldades, por mis pecados, por mis omisiones, y que resucitaste al tercer día. Eso lo creo. Y quiero que seas el dueño de mi vida, que le des rumbo a mi mente, a mi corazón, a mi futuro, a mi destino, Señor. Hoy yo decido recibirte como el Señor, el príncipe de paz, el admirable consejero, el tierno y amoroso Dios que lava mis pecados. Hoy yo quiero eso para ti, para mi vida, y te recibo. Amén. Y si tú ya tienes ese beneficio de ser hijo de Dios y a lo mejor estás batallando con algo en tu vida, esta palabra también es para ti, es para mí, porque en la vida traemos, dice la palabra de Dios, en la vida tendrán aflicciones, sí, pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Y hoy queremos orar también por ti, porque al final estos beneficios están puestos delante de nosotros, de parte de nuestro Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Y hoy hemos entendido que ese sacrificio era necesario, y que a través de esa sangre es que tú y yo podemos llegar a ser llamados hijos de Dios, ser hechos hijos de Dios. Déjanos orar por ti para que hoy Dios te dé esas fuerzas, ese ánimo, y si hay alguna pesadez en tu vida espiritual que a lo mejor te sientes estancado, hoy Dios te quiere hacer libre, que también es otro de los beneficios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, en este tiempo, Señor. Gracias porque hoy tú has traído una invitación fresca, Señor, para las personas que no te conocen primeramente, Señor, y que han dicho, hoy yo quiero ser tu hijo, Señor. Pero hoy también, Señor, queremos orar por aquellas personas que ya han caminado contigo, que conocen de ti, que tú les has enseñado, Señor, pero que a lo mejor están pasando un momento de debilidad, un momento de flaqueza, un momento a lo mejor donde algunos a lo mejor se han caído, Señor. Pero mi Dios, hoy te pedimos que tú levantes, que tú les ayudes, Padre, para que ellos puedan enderezar su camino, puedan reconocerte, Señor, puedan, Señor, ir a la cruz, Señor, y decir, Señor, gracias porque ya no te acuerdas de mis pecados ni de mis iniquidades, Señor. Mi Dios, te damos las gracias y te pedimos por estas personas para que tú les des ese aliento, esa fuerza de decir, gracias Dios por estos beneficios que tú me has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos. Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé
rescatar, contigo quiero estar. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Fe, te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Con mi fe, te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Con mi fe, te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Rescatar, contigo quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Les agradecemos a Ariel y Isabel por esa gran plática que dieron hoy. Sin duda Dios habló a través de ellos. No olviden en suscribirse y darle clic en la campanita para que cada domingo les pueda llegar la notificación de nuestro mensaje nuevo. Igual no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Los links van a estar apareciendo en la caja de descripción. No duden en ponerse en contacto con nosotros. Muchas gracias.